Muy bien, gracias. Genial. Ronald Tola, ¿estás por ahí? Ronald Tola. Si no sabe, no importa, díganme, no sé, no recuerdo y cualquier cosa, ¿no? Pero si no, pues bueno, como esto es, puede ser, pueden La ustedes ver la potencia, grabación. Ronald, la potencia acústica, no, soy Anthony Rivero. Buen día. Es el Anthony, proceso de genial, modificar. gracias por participar. La acústica, Anthony, ¿te acuerdas algo de aquello? Mm, Usted dijo que es el proceso de modificar. La acústica, Sí. ¿seguro? Ali, creo ¿Yo le que puedo yo decir bueno, sí. algo? Vamos a ver. Carla, ¿qué quieres hablar? Perdón. Sí, creo que lo que me acuerdo es el estudio de la propagación de las ondas sonoras Exacto, gracias, a Carla, través de sí. un medio, creo que era sólido, líquido, gaseoso, y creo que también hablamos un poco del sonido de cuando hablaron de la acústica. Genial, Carla, mil gracias por participar. Sí, efectivamente, la acústica ahorita estamos recordando, ¿no? Por lo tanto, vale ver sus apuntes, vale ver las diapositivas y todo aquello, pero más que todo es que ustedes sepan, no de memoria, es para eso lo que nos sirve, pero por lo menos tener una idea, ¿ya? Y esto ya preparándonos a lo que va a ser el siguiente martes, ¿sí? Justamente el estudio de esa propagación, de esa onda que va, acuérdense, imagínense, les decía, bailando a los sujetos de ese famoso, de esa famosa canción, onda, onda, listo, o sea, esa onda, cómo se propaga en determinado medio. Recuerden que en el aire va a tener una distinta velocidad, en un medio líquido, gaseoso, va a cambiar. Les decía también que según las cualidades justamente del clima en el cual nos encontremos, en cuanto a calor, en cuanto a frío, pues va a generar que las ondas puedan viajar más o menos, ¿verdad? Entonces va a tener que ver con eso. Carla, genial, muchísimas gracias. Bueno, y desemboca en las técnicas del sonido. ¿Qué serán las técnicas del sonido? Hace un momento les decía, por lo menos díganme si están o no están, ¿ya? O no sé. Porque si no, bueno, como para evitar perder tiempo, yo voy a eliminar a quienes no respondan y podrán ver en la grabación, ¿sí? Melissa Usquiano, ¿estás por ahí? Sí, Lice. Melissa, a ver, algo que recuerdes respecto a lo que es la técnica del sonido o las técnicas del sonido. Mm, no, Lice, no recuerdo. Genial, no te preocupes. Pero recuerda y vamos a, porque trato de anotar absolutamente todo. Las técnicas del sonido van a ser justamente toda esa agrupación, ¿no? De leyes físicas que van a permitir, acuérdense de secundaria, ¿no? Lo que nos ponían en algún caso, ¿no? Cómo viaja, cuánto viaja una onda y demás. Justamente las técnicas del sonido van a ser ese conjunto de leyes físicas. Cuando hablamos de leyes físicas, estamos afirmando nuevamente que la onda sonora, la onda va a tener fuerza, por lo tanto podemos relacionarla, cambiarla a un conjunto de elementos físicos como tal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Asignar un valor, medir un valor, calcular un determinado valor en torno a esa propagación de una onda sonora. Entonces de eso nos habla lo que es la técnica del sonido. Habíamos visto otros elementos también. Benjamín, ¿estás por ahí? Sí, Lisa. Genial, Benjamín, buen día. Benjamín, ¿qué recuerdas acerca de lo que es la pérdida, la atenuación? No recuerdo, Lisa. ¿Verdad? Muy bien. Mm, Alison, Alison Ustaris. Sí, aquí estoy. ¿Recuerdas algo, Alison? Eh, no, pero tengo una idea. Dale, dale, dale. Creo que la pérdida y atenuación es hacer que el sonido sea más suave. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. A ver, alguien, gracias, Alison, alguien que recuerde aquello.
qué se refiere lo que es pérdida y atenuación? Cristal, Ganancia o amplificación. pérdida o atenuación. Cristal, a ver. Eso se da cuando, la atenuación se da cuando un objeto físico es de, absorbe el sonido, haciendo que se atenúe, Exacto. como las paredes de un estudio de radio. Mientras Gracias. que hay otros que hacen que refleje, haciendo lo que es el eco. Exacto, que sería la ganancia como tal. Exactamente. Gracias, Cristal. Efectivamente, su compañera, y nos sirve a todos. O sea, ahorita no es para, no, te estamos recordando. Para quienes no lo saben, pues bueno, recordar, tener la idea básica por lo menos, no el concepto exacto, teórico, no, sino la idea. Pérdida de atenuación es justamente lo que nos dice Cristal. Al momento de que nosotros recibimos o hay un medio en el cual produce una onda, puede ser nuestra voz, puede ser cualquier tipo de sonido, vamos a tener alrededor algún tipo de elemento que va a generar de que éste se pierda, de que éste se atenúe. A eso denominamos pérdida de atenuación, cuando esa onda va a llegar a un medio que lo absorba. Un estudio de radio era el ejemplo que poníamos y el ejemplo que lo rescata Cristal. Cuando estamos en un estudio de radio, la idea es que los elementos que tenemos alrededor, esas cuatro paredes, por ejemplo, por así decirlo, no generen que la onda rebote. Porque recuerden que a la onda no la vemos, pero como físicamente tiene fuerza, físicamente existe, no es que estamos siguiendo a un dios y demás, no, no, sigue como, existe como tal, tiene fuerza, tiene un valor determinado, va a tocar en una determinada pared o en un determinado elemento y va a rebotar. Y cuando rebota, genera ese eco, genera una amplificación, genera un desorden, porque al momento de que rebota, pues va a rebotar a todo lado. Eso es lo que nosotros escuchamos cuando entramos a un ambiente como una iglesia, como un coliseo, donde tiene materiales que generan este rebote, ¿sí? Entonces, cuando hay pérdida o atenuación, es cuando encontramos lo contrario, elementos que puedan absorber este detalle como tal. ¿Ya? A eso se refiere estos elementos. Entonces, vamos a girar en torno a esos detallitos que habíamos visto en la anterior clase. Eh, Les pido, o sea, tengan sus apuntes, no sepan de memoria, obviamente no es una cuestión memorística, pero por lo menos una idea, una noción. Tienen a su disposición el tomar apuntes, ya pueden hacerlo, que sería ideal. Se ha científicamente comprobado de que van a poder aprender más simplemente tomando apuntes. Y segundo, les va a servir, pero ya no quieres tomar apuntes por una o por otra razón, simplemente descarga las diapositivas que iremos colgando poco a poco, ¿sí? Voy a ir compartiendo, gracias a quienes han participado, me sirve además para saber quiénes están, quiénes no están dentro del curso. Vamos a compartir pantalla, por favor avísenme si pueden observar bien aquello que proyecto. Sí, se ve, Lick. Genial. Entonces, termino este detallito de observar el panel de video. Perfecto. Ya. Entonces, todos estos elementos que habíamos visto con acústica, potencia acústica, electroacústica y todos los detalles, se van a dar cuenta que hoy los vamos a complementar en torno a los conceptos que vemos. Pero hay un factor importante que quiero que ustedes sepan y se den cuenta de qué hablamos. ¿Cuál es el papel de nuestro cerebro? ¿Ya? Es importante que ustedes puedan relacionar. Ahora vamos a ver algunos detalles que son netamente, sí tienen que ver con la parte fisiológica de de nuestro organismo, pero también quiero que tengan en cuenta que estos elementos eh, tienen que ver a la larga con el cómo nosotros mandamos un determinado producto radial, radiofónico o auditivo, ¿ya? La idea de que cada uno de ustedes y que cada una de ustedes pueda
al momento de cursar, cómo han pensado la materia, si han hecho, a ver, cómo les fregamos a estos estudiantes de diseño gráfico, a ver, cuál es la onda, cómo pueden aplazarse. No, la onda es que ustedes tengan noción de elementos, de criterios y conceptos básicos que no hacen solamente la elaboración técnica de un audio, sino que tienen que hacer a la forma en cómo ustedes pueden guiar determinado elemento. La parte de diseño gráfico, yo no la imagino con un sujeto, una persona que esté sentado en su escritorio y simplemente apegado a su computadora. No, quizá a un nivel de técnico medio, no sé, podría ser, sino de que explotemos la formación que tienen cada uno de ustedes desde esa licenciatura, donde sean sujetos que puedan proponer, sean sujetos que no solamente se dediquen a diseñar, ¿ya? Sino que sean sujetos que propongan, que tengan criterio de qué es aquel elemento que realmente funciona y sirve, ¿verdad? Entonces van a estar ligados muchos elementos también de marketing, muchos elementos de comunicación que ustedes tendrán que ir o ya han ido conociendo, van conociendo o irán conociendo en torno a elaborar algo. Entonces, va más allá de ese detalle, como les digo, solamente ser un instrumento. Eh, Cuando hablamos de percepción musical, cuando vemos el tema de nuestro cerebro, vamos a estar relacionando muchas veces a un elemento que es el punto de ancla, ¿no? Es de cómo nos metemos al cerebro de una persona. Ojo, y no estoy hablando conceptos abstractos de Clarich y demás, no, vendámosle al cerebro, no, 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 no tiene nada que ver con eso, sino elementos que son propios de una realidad. Muchos de ustedes van a tener un gusto, una preferencia musical. Entonces la música justamente va a ser un componente que va a servir para que nosotros podamos tener un elemento propio, adecuado de nuestro gusto, de nuestra preferencia. La música que a ustedes les gusta, ese súper reo intenso que ustedes bailan y escuchan a todo volumen cuando van, cuando se movilizan a algún lado o están en su habitación, en su casa, implica de que ustedes sientan ese agrado, por lo tanto sientan ese placer al momento de escuchar. Entonces hay otro elemento. Cuando nuestros ojos, nuestros sentidos captan algo que nos da placer, evidentemente vamos a tener la característica de prestarle atención. Por eso es que el plato que ustedes gustan de comida, que les genera placer, que realmente les gusta y les agrada, no las brócolis que prepara su mamá, ese plato, ese pollito, esa hamburguesa, eso que les gusta, esa lasaña, no sé, eso les genera placer. Ahorita no estoy hablando de que sea sano, no sea sano, no, pero les genera placer. Por lo tanto, van a recordar siempre ese elemento y van a querer volver a consumirlo en este caso, volver a tenerlo frente a ustedes. Y no les va a bastar con una foto, ¿verdad? Sino que van a necesitar de tenerlo ahí, sentirlo, comerlo, probarlo. Un buen desayuno a esta hora, que sí sería ideal. Entonces, aquellos elementos que generan placer en torno a ese proceso de recordación en el cerebro van a generar de que la persona que está viendo se sienta más identificada. Les decía, un plato de comida podría ser el tema de un viaje como tal. ¿Por qué a algunas personas les gustará viajar? ¿Por qué? Porque les gusta esa sensación, tener esa sensación de conocer algo nuevo, pero más allá de eso se resume en un concepto de placer. Siento placer, ¿sí? Y al momento de que nuestro cuerpo siente placer, pues evidentemente va a segregar una serie de químicos que van a generar eso, esa sensación de, sí, estoy a gusto, estoy bien, como tal. Entonces, por eso hay una crítica a la educación, ¿no? La educación no genera placer. La educación no genera placer, por lo tanto, no recordamos absolutamente nada. Entonces, ese es uno de los papeles o el papel muy importante que juega nuestro cerebro. Bastante interesante y bastante importante en torno a lo que hace, ¿no? Entonces, imaginen, a ese elemento que genera placer,
el platito, el viaje y demás, en algún momento recordaremos con algún sonido también. Nuestro cerebro es tan increíble que va a ir asociando determinados elementos. Entonces ahí donde podemos mezclar lo visual, con elementos que puedan ser referidos a la parte de lo auditivo. Entonces hay un componente doble, están atacando doblemente al cerebro para que se pueda recordar con mayor facilidad. Entonces las emociones van a jugar también ahí y tendrá que ver en torno a lo que es la experiencia, la cultura del sujeto. Nosotros vamos a escuchar, y esto lo vamos a ver rapidito en torno al criterio que quiero mencionarles, que es más fisiológico, pero quiero que lo conozcan. Vamos a recibir cada uno de los elementos a través de nuestros oídos. Eso ya lo sabemos, no hay nada nuevo en aquello. Pero nuestro oído justamente y ya las características de nuestro cerebro van a generar estos elementos que van a permitir ordenar estos pasos. Lo que es la captación, modificación, captar, modificamos porque hay un proceso de transducción. Recordemos transducción, ya hemos visto en la anterior clase, es un cambio que hay. Amplificación, análisis y esa transducción que va a un proceso de entendimiento y conocer. ¿A través de qué? A través de lo que es esa vía auditiva central, que nosotros vamos a tener este elemento que ustedes observan eh, por acá, ¿sí? Que va a estar en nuestro oído, que va a generar de que nosotros recibamos y justamente amplifiquemos ese sonido y pueda dirigirse. Pero recuerden, no hay un sonido que va a viajar a través de una cavidad hueca, ¿no? Y que va, no, 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 sino que hay un proceso de cambio, hay un proceso de transducción. Bueno, feo suena esa palabra de proceso de cambio, pero eh, hay un cambio como tal en torno a las características propias, en este caso, de nuestro organismo. Ah, entonces no estoy hablando cosas nuevas. Cuando les decía la anterior vez, igual el ejemplo del micrófono, hablamos frente al micrófono y no es una cavidad hueca por la que viaja nuestra voz, sino se cambia a una fuerza electroacústica que ya no va a viajar a través del aire, sino viaja a través de cables e impulsada por la fuerza y por electricidad que pueda tener el microfonito como tal, ¿verdad? Entonces, dentro de esas etapas de la audición, vamos a tener un procesamiento neurosensorial. Ah, entonces entran elementos que van a tener que ver con cómo entiendo, qué entiendo, y elementos fisiológicos que van a viajar a través de cada uno de estos elementos que ustedes están viendo, que ustedes están observando, ¿ya? Entonces, justamente estos núcleos cocleares, el primero que les decía, eso que veían como un círculo como tal, va a tener una característica justamente de recibir, de percibir aquello, ¿no? Pero al mismo tiempo va a codificar, va a preservar esa información de la frecuencia e intensidad del sonido. Ah, frecuencia nosotros ya sabemos, intensidad ya sabemos, ¿verdad? Cuán frecuente es un sonido y cuán fuerte, cuán intenso va a ser un sonido. Por lo tanto, ¿qué implica? Que nosotros, si en este momento alguien les habla, qué sé yo, les dicen, les gritan en casa, Fabricio, Carlos, Dunia, Alain, Pedro, qué sé yo, ¿ya? Ustedes van a tener la capacidad de llamar la atención. O si su gato y su perro está haciendo alguna avería por ahí y hace un ruido, justamente ahí la carta que ayer les ha escrito su crush, y está a punto de romperlo, está a punto de dañarlo, así el único recuerdo que van a tener. Entonces ustedes rápidamente van a escuchar eso y van a girar en torno a eso. Por lo tanto, nos permite atender, seleccionar y priorizar. ¿Qué quiere decir? Que las palabras que ustedes están escuchando y el ruido que están escuchando ahorita que estoy en mi casa, ¿no? Estos camiones gaseros. Pero ustedes, ¿qué van a, su cerebro, qué va a permitir? Ustedes van a dar la prioridad a determinado elemento. Entonces, si en este momento ustedes justamente reciben un llamado de su novio, de su corteja, su chico, su chica, ¿no? Y se pone a hablar y dice, ay, ¿cómo has despertado y demás? Pues lo que ustedes van a escuchar de mi voz es simplemente, ¿por qué? Porque ustedes van a estar atentas y atentos a escuchar la información que les está dando la llamada telefónica o esa voz, ¿no? Ese estilo Los Simpson, ¿no? Cuando escuchan una melodiosa voz y resulta que ven a Ned Flanders ahí, algo así. Entonces, les va a permitir priorizar, atender, ¿no? Y seleccionar aquello que quiero escuchar.
¿ya? Entonces, este detalle también a través de ese nervio auditivo va a posibilitar esa percepción del habla. Entonces el sonido también va a estar relacionado, estos elementos del sonido van a estar relacionados también a un proceso de lenguaje, a un proceso del habla como tal. Por lo tanto, como está relacionado a aquello, puedo yo seleccionar y diferenciar aquellos elementos que tienen que ver con el habla justamente y los elementos que están de fondo, como hace un momento, o alguna canción, música que podríamos escuchar. Todo eso puede ser nuestro cerebro. Pero no solamente queda ahí, sino que toda esta información se va subiendo, va transformándose, va ocupando una serie de elementos. Y como les decía hace un momento, de darle prioridad a algo porque me llama la atención, también nuestro cerebro va a tener la capacidad de la localización y lateralización del sonido. ¿Qué implica esto? Que nosotros juguemos con lo que es el estéreo, con lo que es el mono, con lo que son los sonidos 5.1. Por lo tanto, si yo estoy viendo una película y tengo un aparato 5.1 que está en el ambiente donde me encuentro y el sonido está a toda máquina y justo veo una película de guerra donde se matan absolutamente todos, menos el buenito de la película, y resulta que escucho una bala que está pasando por detrás del personaje, pero yo también la escucho por detrás, me va a llamar la atención, obvio que me va a llamar la atención. Me va a llamar la atención porque ese efecto bueno, no es un efecto, ¿verdad? Ustedes ya saben que no se denomina un efecto, sino que esa característica de poder escuchar en torno a esa localización. Me doy cuenta, las características físicas van a permitir que nosotros nos demos cuenta de que hay un sonido que está por atrás, de que hay un sonido que está por delante, de que hay un sonido que está por un costado. Entonces, esos elementos también, pues, puedo usarlo en una campaña o en la creación de una campaña para que una persona sepa, hay un sonido, ¿por qué ese sonido está por acá? Simplemente jugar con aquellos detalles que nos permite ya el medio tecnológico como tal, ¿sí? Detalle importante, esto recién se va a dar a los 6 meses en los niños como tal. En los niños recién se va a dar en los 6 meses. Antes de los 6 meses no hay esa posibilidad. Después, como hasta ahora, cada uno de ustedes sí puede hacer eso, ¿no? Vamos a tener también la capacidad de un análisis de esa duración de los sonidos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con el lenguaje? Entender cada uno de los sonidos que voy a entender, el hecho de tener la capacidad de entenderlos en función, en función de la conformación y el tiempo que demoren en efectuarse un sonido. También sí, lo hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Entonces, el hecho de que un sonido dure un poco más, dure un poco menos, implicará algo, dará a entender algo. Si hay una persona que les va hablando y dice, bueno, como ya estaba la anterior semana, que estaba algo mal, ¿verdad? Entonces, en ese criterio, obviamente, la forma en cómo se habla, la forma y todos los detalles cambian, varían. Por lo tanto, la velocidad, cómo dura un determinado sonido, va a afectar en cómo nosotros podemos entender cada uno de estos elementos, ¿verdad? Vamos viendo una serie de elementos también que tienen que ver con la localización, lateralización, habíamos visto, un análisis frecuencial. Sí, nuestro oído nos va a permitir, nuestro oído y las capacidades de nuestro cerebro nos va a permitir identificar la frecuencia de un sonido, saber diferenciar si tiene esa calidad, si tiene una determinada frecuencia alta, baja, que nos va a permitir decir, este es un sonido un poquito más chillón, por así decirlo, o los términos adecuados sería un sonido un poquito más grave, un sonido un poquito más agudo como tal. Y hay una característica importante que quiero que la conozcan. Como nosotros tenemos dos oídos, hay una situación bastante interesante que se refiere a este análisis interaural de la duración y la intensidad sonora. ¿Qué se refiere a esto? Nosotros tenemos dos sonidos, ¿ya? Y en este momento escuchan algo, ¿ya? Algún ruido, algún sonido como tal, de algún punto de origen, ¿no? Ordena tu cuarto, ¿ya? Entonces les van a decir, ordena tu cuarto, ¿y qué implica? De que hay una fuente de donde se origina el sonido. Pero la fuente como tal quizá va a estar a un solo lado, o sea, va a venir de un solo lugar, evidentemente, ustedes saben eso. Pero nosotros tenemos dos oídos.
¿Qué es lo que sucede? Que esa onda que va viajando, la onda, va a llegar primero a un oído. Primero llega a un oído y por micras, milésimas de segundo, va a demorar en llegar al otro oído. ¿Por qué llegará primero a este? Porque la procedencia de donde vino el sonido, en este caso, va a ser de mi derecha, ¿ya? Ordena tu cuarto. Listo. Entonces, hay hay un retardo hasta que llegue al otro oído. Característica que nuestro cerebro se encarga y dice, oye, no, pues si este sujeto va a escuchar de esa forma, ¿qué va a generar? Una reverberación, va a generar un eco, ¿verdad? Porque ordena tu cuarto. Ah, voy a escuchar dos cosas, ¿verdad? Así podría darse. Entonces, no, nuestro organismo se ha preparado para eso, es increíble en cuestión de las funciones que realiza y va a tener la capacidad de no sufrir eso, sino que simplemente a través de ese análisis interaural va a generar de que el sonido ingrese al mismo tiempo y no genere ese retardo en un oído o en otro oído. Al mismo tiempo, para poder en nosotros, recuerden que habíamos hablado de una cadena sonora desde el inicio, ¿no? Cadenas sonoras, habíamos preguntado, ¿no? ¿Es posible identificar? ¿Realmente será posible diferenciar los sonidos de una cadena grande sonora? Pues sí, realmente en torno a la precisión, en torno a la atención que nosotros le demos a un determinado eh, audio, a un determinado sonido, un estímulo auditivo, vamos a tener la capacidad de prestarle atención a determinados elementos, lo cual me permite decir que va a haber una diferenciación. Mi cerebro, nuestra capacidad como individuos, como personas, va a permitirnos diferenciar distintos elementos unos de otros. Voy a poder diferenciar cuando escucho atentamente una pieza musical, el sonido de la batería con el sonido del bajo, por ejemplo. Entonces, del bajo me daré cuenta de que son características, notas bien precisas, pam, 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 pam. La guitarra tendrá otro tipo de elementos. Pero si yo le presto atención, pues sí voy a poder hacer esto. ¿Sí? Cada uno de estos elementos, recuerden bien, por favor, recuerden bien, cada uno de estos elementos, nosotros los percibimos a través del lóbulo o los lóbulos temporales, los costados, ¿ya? El lóbulo temporal es aquel que realiza esta función, pero obviamente no es el encargado de procesar esta información, pero no será solamente el único es decir, el sonido no solamente está acá, sino que después se reparte en torno a las características, como les decía, si me escucho una bocina fuerte, estoy cruzando la calle y quiere llamarle a mi atención porque me va a pisar, pues evidentemente ese sonido no se queda acá, sino que pasa a otros elementos, en ese caso a la parte frontal donde tomamos decisiones y me hará tomar la decisión sin duda no de entregarme al auto, ¿no? Sino de salir, de dar un salto, de asustarme justamente y cada uno de esos detalles, ¿sí? Entonces, nosotros acá rápidamente podemos ver, y obviamente lo tendrán en las diapositivas, elementos que tienen que ver con los lugares donde se van conformando, donde se van desarrollando, donde se estudia cada uno de los elementos de la parte sonora en nuestros cerebros. En el área auditiva primaria, identificamos un sonido, el área auditiva secundaria, localización de una fuente sonora, y cuando hablamos ya de un procesamiento, el área auditiva terciaria, que va a hablar de una integración de los sonidos y poder entenderlos en función de un lenguaje que nosotros podamos entender. Ya este último detalle se dará también el tema de, de un detallito que tiene que ver con los hemisferios. Justamente es esta la imagen. Los hemisferios que tenemos dos hemisferios nosotros. Entonces, la parte de la parte sonora, musical, etcétera, etcétera, van a compartir esa información en los dos hemisferios. Ustedes saben que tenemos dos hemisferios y cada uno de los hemisferios trabajará más o menos en este momento en su organismo. Quienes son diestros y escriben con la mano derecha, pues su hemisferio izquierdo es aquel que estará funcionando.
y también tendrá varias características en torno a lo lógico, matemático, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. De manera contraria, quienes trabajan en el derecho, quienes son zurdos, trabajan más el hemisferio derecho, ¿no? Es un cruce que tenemos. Pero esta información sonora que nosotros enviamos va a estar bien compartida y se va a intercambiar esa información. Con esos detalles se quería, y bueno, hay trastornos de percepción musical, algunas personas que no pueden escuchar músicas, que no pueden escuchar música, perdón, que no pueden leer notas musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quería tener como introducción para que sean elementos que nosotros vamos a conocer y que son precisos a tomarlos en cuenta en nuestra área y en nuestra profesión. Tengo menos de un minuto. Por favor, les ruego que puedan ingresar inmediatamente. Vayan a comer algo, tomen algo. Voy a guardar la reunión Zoom. Y en eso, por favor, coman algo, aliméntense, hidrátense y traigan sino algo para comer y hacernos antojar. ¿Ya? Bueno, Lice.